Buenas noches, mi nombre es Richard Alexander Cabuana Flores y en esta oportunidad voy a hacer una evaluación crítica sobre uno de los aspectos más importantes del gobierno del militar de Juan Velasco Alvarado. Me refiero a la reforma agraria, que fue implementada hacia los años de 1969. Pero para tener un poco más de contexto, debemos recordar que hacia la década de los años 60, en el Perú se vivía un sistema de haciendas oligárquicas, que básicamente consistía en que los campesinos vivían en condiciones de servidumbre extrema, casi coloniales. Entonces, ante esta realidad, el gobierno de Velasco Alvarado este, propuso o implementó esta medida de reforma agraria, que consistía en expropiar o quitar las tierras de los grandes hacendados y dárselo a la población, con la famosa frase de la tierra es para quien la trabaja. Entonces, frente a este contexto, ¿no? Teniendo en cuenta esto, esta realidad, este escenario, nace una pregunta. ¿Fue realmente beneficioso este proceso para el país? Desde mi punto de vista, y por lo que he podido revisar, este es un, tuvo, es un aspecto que benefició a algunos y no benefició tanto a otros. En la parte política y en la parte social sí hubo beneficios, pero en la parte económica fue un total fracaso. Entonces, con respecto a la parte política y social, debemos ver que sí fue beneficioso en el sentido de que hubo una democratización del poder, ya que cuando habían estas haciendas, el poder estaba regional o local, estaba centrado en el hacendado, de forma tal que sus trabajadores no podían decidir o tenían controlados sus votos, ¿no? Y su participación en el Estado. Entonces, cuando se liberó esto, se explotó las tierras, los ciudadanos pasaron a ser ciudadanos con capacidad de organizarse, de movilizarse y tener representación ante el Estado, ¿no? Entonces se reconoció en el gobierno de Velasco la parte jurídica de las comunidades, ¿no? Y su inclusión política sin precedentes. Además, también se le devolvió la dignidad humana básica a estos trabajadores. Como recordamos, vivían en condiciones de servidumbre. Entonces, la dignidad humana básica de cada persona fue devuelta, por así decirlo. Entonces, como señala el historiador Antonio Zapata, ¿no? La reforma amplió la ciudadanía peruana e integró al país más que ningún otro gobierno en nuestra historia republicana, ¿no? Debemos decir que el campesino dejó de ser un actor visible dejó de ser un actor invisible para convertirse en un actor visible, ¿no? Ahora el campesino ya era un ciudadano con voz, con voto y con derechos civiles frente al Estado. Pero con respecto al aspecto económico, fue un total fracaso, ¿no? Como sabemos, al darle las tierras a los campesinos, ellos no sintieron que ellos eran sus propios dueños o sus propios jefes, no, sintieron que el Estado era su nuevo patrón. Entonces comenzaron a ver, bajar el rendimiento, ¿no? Bajaron el rendimiento, bajaron la productividad, bajó la disciplina laboral. Y además que a esto se sumó medidas políticas como los subsidios, ¿no? Para tener contento a la población, Velasco Alvarado subsidiaba mucho de los productos agrícolas. Entonces no tenían los precios adecuados. Y al no tener los precios adecuados, hubo totalmente un problema económico, no se llegaban a los requerimientos que deberían tener, de forma que la economía fue disminuyendo, ¿no? No había sostenibilidad en sus productos. En conclusión, viendo todo esto, podemos concluir que la reforma agraria del año de 1969 no puede calificarse de manera simplista, ¿no? Como si fuese realmente un éxito o realmente un fracaso. No, hay partes que se beneficiaron y hay partes que no fueron muy beneficiarias para el país, ¿no? Como sabemos, los logros políticos y los logros sociales fueron buenos y la parte económica estuvo mal, ¿no? Sobre todo por las políticas de subsidio de alimentos. Entonces, esa es nuestra postura, es mi postura con respecto
al- a la reforma agraria del año 1969, implementada por Juan Velasco Alvarado. Gracias.